Dice la Biblia, y Jehová me respondió y me dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Quisiera iniciar esta mañana recordando una vez más con la iglesia la visión que, obedeciendo este versículo, hemos colocado por escrito, para que cualquiera, como lo dice allí, que la vea, entre en ella, corra por ella, que experimente un río del mover de Dios, donde pueda verse envuelto y pueda descubrir el propósito de Dios para su vida, siendo parte del propósito de Dios para la iglesia. Y precisamente esta es nuestra visión y la quiero leer. Ahora, cuando hablo de nuestra, es una forma de hablar de nuestra iglesia, pero es la visión de Dios, nacida en el corazón de Dios para nosotros, para que nosotros podamos llevar a cabo el cumplimiento. Y dice así: vemos el corazón del Padre como una iglesia dirigida por el corazón mismo de Dios, una iglesia con servidores consagrados a Dios, formados para servir, con corazones de hijos que honran a sus autoridades, apasionados por establecer el reino de Dios en la tierra y sanar a los quebrantados de corazón. Una iglesia empoderada en su espíritu para traer una revelación de la paternidad de Dios a las naciones del mundo. Una iglesia llena del amor de Dios, conformada por familias que adoran y dan la preeminencia en todo a Cristo. Una iglesia que vive en santidad, que tiene un deseo superior por su palabra, por su presencia, por su poder y por su pueblo. Una gran familia espiritual que, por ser corazón, tiene un llamado para restaurar en el cuerpo de Cristo el diseño divino en todas sus expresiones, preparando así la esposa del Señor, por la cual Él pronto vendrá. Y una de las premisas más significativas de la visión que Dios nos ha asignado como la iglesia la encuentra precisamente en la parte central de la visión, donde dice que Dios nos ha dado el encargo de traer una revelación de la paternidad de Dios a las naciones del mundo. Y hemos podido ver el cumplimiento de esa visión en nuestras vidas como ministerio. Y claro, en cada una de las experiencias de nuestro caminar con el Señor. ¿Cuántos saben que Dios es nuestro Padre? Y tenemos una doble responsabilidad porque nos llamamos el corazón del Padre. Y tenemos en la visión de Dios traer una revelación de la paternidad de Dios a las personas a nuestro alrededor. Ahora, ese encargo va a poder tener un mayor respaldo divino si nosotros mostramos con nuestro ejemplo familiar la paternidad de Dios. Y esto fue uno de los temas que por tiempo no pude desarrollar en el Congreso de Hombres, que a propósito fue un tiempo muy especial y que me abre paso a una serie que quiero iniciar precisamente acerca de la paternidad. Acabamos la serie de bienaventuranzas, pero Dios me ha dado la instrucción de hablar a la iglesia acerca de la paternidad, a propósito también del Día del Padre. Pero lamentablemente muchas de nuestras familias no revelan la paternidad adecuada que Dios demanda de nosotros como iglesia. Y creo que porque en muchos casos hay una confusión de conceptos. Y precisamente quiero hacer una introducción a mi serie con una pregunta. La pregunta es: ¿padre o progenitor? Que a la vez se convierte en el título de mi enseñanza en esta mañana.
padre o progenitor. Porque las personas suelen confundir estos conceptos más de la cuenta. Muchas veces cuando hablamos de algo que hace nuestro progenitor, damos por sentado que lo está haciendo nuestro papá. Y hay una gran diferencia. Y si somos el corazón del Padre, necesitamos entender esto para que la paternidad que le damos a nuestros hijos y a las personas que Dios ha colocado a nuestro alrededor sea una paternidad adecuada según el diseño bíblico. Ser un progenitor es un asunto de una noche. Ser papá es un asunto de toda la vida. Cuando usted es papá, se le cambia la vida, ¿sí o no, neno? Y eso que él lleva meses descubriéndolo. Pero su vida cambia totalmente y para siempre. Sus prioridades se alteran, su tiempo, sus planes hacia el futuro involucran otras personas que han llegado a ser parte de su hogar y de su corazón. Por eso insisto, el ser progenitor es muy diferente al ser papá. Un progenitor es impulsado por un deseo, mientras que un papá es impulsado por una decisión. Se hace un niño en una noche, en un encuentro, en un momento fugaz, fogoso, pasional, pero se es padre de una manera más profunda, intensa y determinante. A mí me fascina ser papá. Ahora, como pastor, de alguna forma tengo un rol paternal, el papá espiritual, podemos decir. Pero digo esto porque hoy en día veo personas que no disfrutan ser papás, que ven a sus hijos como una carga. Ahora, es difícil. Créame, es difícil. Por eso yo solo me quedé con uno. Es difícil, es agotador. Pero yo repetiría, si el Señor me diera la oportunidad de tener la oportunidad de si quisiera ser papá o no, yo diría sí. Quiero volver a tener ese privilegio. Hay un placer físico en el progenitor. En cambio, el padre, aunque sí tiene placer de ver todo lo que sus hijos logran, también ese placer es acompañado con lágrimas, sintiendo muchas veces dolor, decepción, culpa, rechazo de sus propios hijos, cansancio, ingratitud al no ver valorado el esfuerzo que se hacen por ellos. Así que el concepto del diccionario es que un progenitor es un ser vivo que da origen a otro. En cambio, padre, papá, tiene que ver con el origen, la fuente, el principio. Muchos progenitores, teniendo la oportunidad de convertirse en padres, han abandonado ese rol. Y esperan en los años de la adultez de sus hijos que ellos los honren, que ellos los reconozcan, sin ellos haber asumido su rol como papá. Algunos esperan disfrutar del gozo y del deleite de ver a sus hijos alcanzar las metas en las que muchos no los acompañaron. No estuvieron dispuestos a pagar el precio de involucrarse en el proceso de formación de sus hijos. Y no estoy hablando solamente de los progenitores que nunca estuvieron presentes en la vida de sus hijos por abandono o por muerte, sino que adiciono a este grupo, a esos hombres que aunque físicamente han estado presentes, físicamente han estado ahí ocupando un lugar, emocionalmente son distantes y lejanos, abandonando las riendas de su hogar. Son como un mueble más.
Un papá siempre debe estar ocupando el asiento del conductor que dirige el destino hacia donde va a dirigir su familia. Pero muchos, desatendiendo ese rol, están, permítame la expresión, echados, acostados en la silla de atrás, dejando que otras personas conduzcan el timón del destino de sus familias. Estos hombres que no han asumido su responsabilidad paterna son hombres que equivocadamente piensan que se puede ser responsable e irresponsable a la vez. Son inmaduros, despreocupados, negligentes e inconscientes del peligro que ponen en su familia cuando abandonan su rol paternal y dicen amar a aquellos que emocionalmente abandonan. ¿Padre o progenitor? Es la pregunta que hoy quiero que nos llevemos en nuestro corazón. Como resultado de esta alteración diabólica, la alteración del rol paterno, hoy en día encontramos a madres que son viudas con esposo, ¿no? Parece algo incongruente, ¿no? Pero en la práctica es así. Se ve que a su lado hay un hombre a quien le llaman esposo, pero en la responsabilidad de su casa están solas. Se ven con una carga muy pesada, abrumadas, porque sobre sus hombros llevan una necesidad que debería ser compartida. Esa responsabilidad de sacar sus hijos adelante y demostrar la paternidad de Dios en sus familias. Solas y abandonadas, viudas con esposo, reflejando un escenario que jamás Dios diseñó para nuestras familias. Y a esas mujeres el Señor se revela en esta mañana como el Dios que te ve. Él es el Dios que te ve. Él es el Dios que te ve cuando estás agotada, cansada, frustrada, cuando no te sientes comprendida. Y debido a eso es que Dios hoy está haciendo un nuevo llamado para que el hombre retome su rol como el padre de su casa y no solamente como un progenitor. Salmo 68, versículos 5 al 6. Dios se revela como el padre de huérfanos y el defensor de viudas. ¿Qué tienen en común estos dos grupos de personas? Las viudas y los huérfanos. Bueno, lo que tienen en común es que este grupo de personas necesitan una especial protección y amparo, porque no tienen a un hombre a su lado. O si lo tienen, no está ejecutando su rol y su papel. Les falta una pieza fundamental de sus vidas. A ella le falta un esposo y a ellos les falta un padre. Y eso conmueve tanto el corazón del Señor que Dios decide tomar el lugar de ese padre irresponsable que abandonó su casa. El mundo adolece de paternidad, no de progenitores. Incluso hay progenitores a los que se les paga dinero para que den su esperma. Pero el mundo no necesita progenitores, necesita padres. Porque una persona sin padre tiene un vacío profundo en el corazón a causa de un progenitor que escogió no ser su papá, dejando en ellos una huella profunda de abandono y de ausencia. Muchas personas cuando miran hacia atrás en su vida dicen: ay, si mi papá hubiera estado allí, si mi papá hubiera estado presente en el momento donde yo más lo necesité. Un personaje bíblico que nos muestra esta
verdad dolorosa es Mefiboset. Segunda de Samuel 4:4, la Biblia dice que Jonatán, el papá de Mefiboset, murió cuando éste tenía 5 años de edad. Lo abandonó. Mefiboset creció sin paternidad. Además de eso, su nodriza que lo cuidaba lo dejó caer y tuvo que cargar los años de ahí en adelante con una vergüenza propia de su nombre, porque Mefiboset significa precisamente vergüenza. Y seguramente él pudo haber pensado: si mi papá no se hubiera muerto, yo sería el rey. Si mi papá no me hubiera dejado, yo estaría en un lugar mucho mejor en el que me encuentro ahora. Si mi papá hubiera permanecido a mi lado. Y ese es el dolor incubado en el corazón de muchos hijos. Por eso quiero elogiar y reconocer a padres que, sin ser progenitores, han decidido convertirse en los papás de huérfanos. Me refiero a los padres sustitutos. Padres que ven recompensado su trabajo al ver en lo que sus hijos se convierten como resultado de su compañía y labor. Mardoqueo es un ejemplo de ello en Esther 2:7. Dice en la Biblia que Mardoqueo crió a su sobrina Hadasa. ¿Y en quién se convirtió esa niña huérfana? En la reina de Persia. Gracias, Mardoqueo. Porque sin ser el progenitor, decidiste ser el papá de esa niña. Otro ejemplo, José el carpintero, quien estuvo al lado de María cuidando de Jesús. Dice la Biblia que Jesús cumplió fielmente la voluntad de Dios, y creo que con toda seguridad eso tuvo que ver con la influencia de la crianza que recibió de José y de María. Un papá que estuvo dispuesto en el tiempo de la crisis a cerrar su carpintería para ir a Egipto porque un ángel se lo dijo. Alguien pudo haber dicho: pero ese chino no es mío. Mire a ver usted dónde se embarazó. Pero él no, porque era un hombre justo, un padre sustituto que fue usado por Dios para fortalecer el carácter que Jesús necesitaba para ser el Salvador del mundo. Y Dios mismo nos ha adoptado como hijos suyos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y espera, así como un papá sustituto espera de sus hijos, espera que nosotros lo hagamos sonreír. Espera que nosotros podamos cada día reflejar más el carácter de Jesús. Así que permítame, porque el tiempo ya se me está yendo, mencionar algunos síntomas de una paternidad inadecuada. Permítanme compartir con ustedes algunas características de un hogar que es evidente que carece de una paternidad a la manera de Dios. Y el propósito no es que usted salga aquí sintiéndose juzgado de ninguna forma. El propósito y el primero en colocarme en lista soy yo, es revisar mi vida, revisar mi casa y poner a funcionar el orden de Dios para que cada día nuestras familias puedan reflejar precisamente el nombre de nuestra iglesia, el corazón del Padre. Síntomas, número 1, esposas extenuadas por la responsabilidad de liderar a su hogar. Ahora, no me malentienda. Claro, las esposas tienen un rol importantísimo en la educación y en la crianza de los hijos, pero quiero ser bíblico. La responsabilidad del sacerdocio está en el hombre. La mujer es ayuda, y no cualquier ayuda, idónea, capaz, habilitada, adecuada, puesta por Dios
para que juntos en armonía desarrollen la crianza de los hijos a la manera de Dios. Nosotros necesitamos a nuestras esposas. ¿Cuántos esposos dicen amén? ¿Cuántos quieren plata? ¡Amén! Necesitamos su ayuda, necesitamos su compañía, que es fundamental, vital. Pero hoy como hombres no queremos poner esa responsabilidad sobre ustedes, porque Dios la pone primeramente sobre nosotros como hombres. Número 2, síntomas de una paternidad inadecuada. Las conversaciones que surgen en una familia son absolutamente básicas. No hay una verdadera intimidad. Las relaciones son relaciones desganadas. Hoy incluso, espero que no aquí, no sé, pero muchos hijos ni les da ganas de felicitar al papá. La idea. No hay intimidad. No hay profundidad en lo que los padres hablan con los hijos. Discúlpenme la expresión, se la pasan hablando babosadas. Pero el papá no conoce lo que hay en el corazón del hijo. Para ellos es más importante hablar con un tercero que con su papá. Es más importante el concepto de un amigo, de un vecino o de un compañero. Y todo eso resultado de que los padres no han ejercido un rol adecuado. Número 3, los hijos crecen siendo distantes emocionalmente y derivado de eso, apáticos espiritualmente. ¿Por qué? Porque la relación con su papá acá en la tierra se refleja en la relación con Dios como Padre. Hijos distanciados de su papá se tornan como hijos apáticos con el Padre Dios. Y yo he escuchado en mi espíritu a padres que sufren porque sus hijos los ignoran, les contestan mal o parecen insensibles y dicen, pero ¿por qué? Si yo le di todo, ¿por qué es así? Y el asunto es este. No se trata de si le diste todo, se trata de cómo se lo diste. Porque muchas veces sustituimos el tiempo que no le damos con cosas. Y al final esas cosas que ponemos como nuestro sustituto lastiman el corazón de nuestros hijos. ¿Y saben por qué? Porque ellos a la postre no quieren nuestra billetera, quieren nuestro corazón. Número 4, hay una condición mediocre a nivel espiritual, tanto de tu familia como de ti mismo. Mire el daño tan garrafal que acontece cuando un hombre no toma el volante de la paternidad de su familia. Y es claramente apreciable cómo cuando un hombre se mete con Dios, su familia se mete con Dios. Pero cómo cuando una mujer se mete con Dios, cómo le cuesta traer a su esposo y a sus hijos. Porque el padre finalmente ha recibido de parte de Dios una gracia para liderar, para influenciar, para impartir. Y a menos que usted corrija su caminar delante de Dios en ese sentido, no va a poder ver cambios al interior de sus casas y de sus familias. Por eso vuelvo a lanzar la pregunta: ¿padre o progenitor? Recuerde, es una cuestión de una decisión. Otra característica: relaciones de pleito entre los miembros de la familia. Cuando se relacionan para reclamarse. Hay contiendas permanentes, disgustos y una suma incalculable de insultos que van y que vienen. ¿En qué momento usted dejó entrar esa zorra a su casa? O sea, me refiero, voy a explicar eso.
Estoy haciendo referencia a las pequeñas zorras que dice Salomón que dañan la viña. Sí, ¿me captaron? Me refiero a esas zorras, a las pequeñas zorras que van entrando lentamente, que le damos acceso a la indiferencia, a la parquedad, la falta de interés por el otro. Y luego esa zorra está sentada, espiritualmente hablando, en la sala de mi casa, gobernando desde allí. ¿Ustedes no me entienden la parábola? Es fácil. El soltar, el abandonar su rol como líder de su familia, lo ha llevado a un lugar que usted jamás pensó que iba a estar. Por eso, haga algo. Porque si no, el futuro será más desastroso. Tiene que retomar su lugar. Ahora es difícil. Yo, siendo pastor hace más de 20 años, sirviendo al Señor, convertido otro tanto, y sigo encontrando obstáculos para ejercer una paternidad a la manera de Dios. Y permítame, les señalo esos obstáculos. Número 1, algunos de nosotros no tenemos un punto de referencia válido. No tenemos una escuela en nuestra propia familia que nos enseñara a ser papás. Por eso nos toca mirar al Señor. Porque si usted no mira al Señor, cuidado, usted va a repetir la historia de su casa. Y lo invito para que usted haga una estadística de los hogares de divorcio produciendo hijos en divorcio y a la vez nietos en divorcio y una cadena desenfrenada de divorcio. Por eso necesitamos detener. Y a esos hombres que no tienen un punto de referencia, hoy el Señor les dice: conviértete en el padre que te hubiera gustado tener. No lo tuviste, pero con la ayuda del Espíritu Santo puedes convertirte en el padre que siempre quisiste tener. Número 2, ¿qué obstáculos debe superar un papá que quiere ser un padre a la manera de Dios? Es difícil cuando no hay un vínculo matrimonial con el cónyuge. El matrimonio es un regalo invaluable que los padres fabrican para sus hijos, mostrándoles el compromiso pleno que hay entre ellos para sacar adelante su proyecto familiar. El pacto matrimonial es idea de Dios. Y algunos no se comprometen con el pacto porque no quieren tomar en cuenta a Dios como el centro de su matrimonio y de sus familias. En Malaquías 2:14, Dios se muestra como el testigo de un matrimonio. Cuando usted hace un pacto delante de Dios, usted sabe que lo que haga, Dios será testigo y lo llamará a cuentas. Eso se llama compromiso. Y le hablo a las niñas: no admita de ninguna forma un tipo de relación que no vaya dirigido hacia el pacto matrimonial. Usted tiene valor. Estar en unión libre es sacar a Dios de la ecuación matrimonial. Y algunos quieren tener una relación familiar como la relación que tienen con Dios, de unión libre. Exigen ser tratados como esposos, pero son amantes. Otro obstáculo: cuando el matrimonio se pone en crisis. Es muy difícil ser el padre que Dios espera que yo sea cuando mi matrimonio atraviesa por una crisis. Y lo peor es que no busco ayuda, que no echo mano de las herramientas que Dios nos ha dado, tal vez por orgullo, tal vez porque usted quiere mostrar que usted nunca necesita de nadie, ni de nada, ni de Dios. Pero si usted va a dejar que esa bola siga aumentando de tamaño, ¿a dónde va a parar?
Difícilmente, si no hay una relación saludable, no podremos ser padres saludables. Ocurre como en el campo biológico. Si yo estoy apestado, contagio a mis hijos. Por eso, resuelva la enfermedad de su matrimonio para que usted pueda generar una paternidad correcta. El matrimonio es un adhesivo que mantiene a los padres conectados con sus hijos. Los hijos con papás divorciados no sostienen el mismo grado de permanencia e intimidad con sus padres. Anteriormente, años atrás, las parejas se esforzaban por seguir juntas pensando en el bienestar de sus hijos, pero hoy se creyeron el cuento de este mundo. Mis hijos están mejor si nos separamos. Insensato, por no decir otra palabra que me llegó a la mente. Necio. ¿No es cierto? Hable con un hijo que ha experimentado el divorcio de sus padres. Eso no es conveniente para ninguno. Estoy seguro que sus hijos preferirían ver que usted abandona el egoísmo, hace las paces con su cónyuge, se perdonan y deciden construir un matrimonio a la manera de Dios. Número 4, el exceso de trabajo. Antes de la revolución industrial, muchos trabajos se hacían desde la casa, permitiendo que la influencia paterna estuviera presente en los niños. Lamentablemente, muchos hombres han tenido que salir, y está bien que el hombre salga a trabajar, pero el problema es el exceso. Porque ¿a qué se le da lugar? ¿A qué se le abrió lugar en las casas? Al espíritu del faraón. Y quiero que observe este versículo, Hechos 7:19. Porque este versículo es una estrategia que, aunque antigua, sigue siendo usada hoy por el enemigo para destruir a nuestros hijos. La Biblia dice así: este rey, hablando del rey que no conoció a José en Egipto, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres. ¿Para qué? Para que ellos expusieran a muerte a sus niños. El ataque fue a los padres para que murieran, ¿quiénes? Los niños. Alerta, iglesia, alerta. Tenemos que tomar correctivos ya, ahora, no lo postergue. La promesa es: Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Padre o progenitor, ¿en qué escenario te vas a quedar? Número 5, esparcimiento inadecuado y excedido. Me refiero a que debido al cansancio del trabajo exhaustivo, los padres solamente llegan a la casa y quieren de todo menos de hijos. Ellos quieren ver televisión, ellos quieren estar jugando Nintendo, ellos quieren hablar con las amigas, las vecinas, participar en el club social, pero crear. Y detrás de eso, ¿quién está? El enemigo. Y a veces pensamos: no fui a la iglesia porque estoy pasando tiempo con mis hijos. ¿Y qué hicieron? Ver televisión. La influencia no la está recibiendo del papá, la está recibiendo de la matrona, la televisión. Ella los está educando, ella los está influenciando. Ahora, ¿estoy satanizando el ver televisión? No. Lo que digo es que usted tiene que tener un balance y dar calidad adecuada para revelar y reflejar el corazón del Padre. Número 6, los medios influenciados por el enemigo. ¿Se ha dado cuenta que usted en las series, en la televisión, ya no se realza el rol del papá? Ya hoy no hay familias singles, donde el papá se sentaba a la mesa, oraba por los alimentos, participaba de las problemáticas de sus hijos. No, hoy se prende el televisión y Simpson, donde la mamá se ríe del papá y los hijos lo ridiculizan. El bruto, el chambón. Los medios influenciados por el enemigo. Número 7, el vacío espiritual. Hay muchas iglesias donde no se habla de esto. Hay muchos lugares donde hay un silencio permanente en la demanda y en el rol que Dios hace a los hombres frente a su
paternidad. Y por último, la cultura de este mundo. En relación a esto, la Biblia dice: no se amolden y no se conformen. ¿Han visto ustedes los movimientos feministas? Ahora, Dios ama a la mujer. ¿Cuántas saben eso? Dios la realza, le da un lugar, un rol, pero nunca aprueba movimientos feministas para que la mujer gobierne al hombre. No es de Dios. Y es triste, aún dentro de la iglesia cristiana hay movimientos llamados movimientos de mujeres que lo que quieren es que no haya respeto hacia la autoridad que Dios ha puesto en el hombre. Y todo está al revés. ¿Y qué vamos a hacer? Dios nos pedirá cuentas acerca de nuestra casa y de la conducción de nuestras familias. Feliz Día del Padre. Porque es necesario ser removidos en nuestro rol como papás. Happy birthday de una vez. ¿Ora? Bueno, vamos a orar para que vea cómo es la cosa allá en la casa. Póngase en pie, por favor. Me rompieron el espíritu ahí esos dos. No. Levante sus manos delante del Señor en esta mañana. Señor, yo hoy, como papá, te doy gracias por tu exhortación. Te doy gracias por remover fibras de mi interior que necesitaban ser removidas por el poder de tu Espíritu. Gracias por estar enfocado en mi casa. Gracias porque te duele la condición de mi hogar. Gracias porque estás haciendo un llamado a la iglesia a revisar la familia, el hogar, las relaciones, el vínculo. Y Señor, hoy levantamos un clamor por nuestras casas y oramos, Señor, para que tú nos capacites para ser los padres que tú demandas que nosotros seamos, porque por nosotros solos no podemos. Por sí mismo no lo logro, Señor. Te necesito. Y te doy gracias porque le diste a la iglesia la ayuda del Espíritu Santo, del Consolador, para que frente a este desafío tan grande de conducir a nuestras familias, tú nos ayudes. Y hoy pido que el poder del Espíritu Santo venga en esta mañana sobre cada hombre y sobre cada mujer. Y que nosotros podamos abandonar esta apatía y podamos abandonar, Señor, esta actitud pasiva, Señor. Y volvamos a tomar el volante de la responsabilidad que tú nos has asignado, Señor. Qué privilegio ser padres, y no queremos conformarnos con solamente ser progenitores. Hoy oramos en el nombre de Jesús para que la paternidad tuya pueda envolver nuestro corazón y convertirnos en los padres que tú quieres que nosotros seamos. Te pido por mi familia, te pido por mi casa, te pido por la iglesia, te pido por los hogares de esta congregación, Señor. Restáuranos, sálvanos, levántanos, Señor, y que cada miembro, hijo, esposo, esposa, entienda el rol y la responsabilidad que tienen delante de ti de poder reflejar el corazón tuyo a los que están a su alrededor. Padre, envuélveme y ayúdame a poder dar de lo que tú me has dado a mis hijos, a mis nietos, a los que están a mi alrededor. Fortaléceme y que yo no sea sumido por este mundo y que pueda vencer los obstáculos que están por delante con el poder de tu Espíritu Santo para reflejar tu amor en el nombre de Jesús.